pesado, saben, han dado examen y todo lo demás, glicólisis, ¿cierto? Y recuerdan entonces que les había mencionado que el piruvato era una encrucijada metabólica. Ahora tiene que ver mucho el piruvato. Entonces, el piruvato puede ir a varios sitios, como les mencioné. Cuando no hay oxígeno, o en el músculo con mucho ejercicio, o en algunos microorganismos, en condiciones anaerobias, va hacia las vías fermentativas. Por lo que vamos a obtener varios productos, entre ellos el alcohol, ácido láctico, por ejemplo. Pero lo que vamos a estudiar ahora es Krebs, solo ocurre cuando hay oxígeno, ¿ya? Entonces, y cuando se dan condiciones aerobias, el piruvato va a ir de tal manera en varias reacciones hasta obtener CO2 y agua. Ese es el producto final de la respiración, lo que se llama la respiración celular, que va a involucrar una serie de reacciones que ahora vamos a ver. ¿Y con qué objeto el organismo hace que el piruvato viaje por todas esas reacciones? Quizás lo más importante es obtener energía. En un total de casi 30 o más reacciones, el organismo obtiene en promedio 36 ATP por cada molécula de glucosa y va a obtener algunos intermediarios metabólicos. Para eso ha degradado la glucosa en una serie de etapas. Estamos acá entonces. Acá hemos obtenido el piruvato y hoy día vamos a realizar el viaje del piruvato a través del ciclo Krebs, la cadena respiratoria, hasta obtener ATP, agua y CO2. ¿No es cierto? Como producto de la respiración tenemos CO2. ¿Dónde estará el CO2? El CO2 va a aparecer por acá, en el ciclo Krebs. ¿Dónde se forma el agua? Al final. ¿Y dónde se forma la energía? También vamos a ir sumando, pero principalmente el ATP se va a generar en la cadena respiratoria. Entonces vamos a ver ahora esta etapa, este viaje, desde piruvato hasta llegar a CO2. Bien, entonces les decía además que estas reacciones van a servir, como ustedes ven aquí por ejemplo en este esquema, van a servir para que a partir de estos intermediarios metabólicos vayan a sintetizarse otras moléculas. En el otro cuadro está un poquito más amplio. Entonces vamos a revisar eso. Aquí está entonces el destino del piruvato. La glucosa puede ir, como su compañero estaba preguntando, con la oxidación de la pentosa. Entonces la glucosa, dijimos, puede ir a la vía de la pentosa. O puede ir acá, eso es lo que vamos a ver. A convertirse en piruvato vía glicólisis. Y el piruvato podría, a su vez, ir, por ejemplo, en condiciones anaeróbicas a los procesos fermentativos, produciendo etanol. Puede producir en condiciones anaeróbicas también lactato. Esto ocurre en el músculo, esto ocurre en microorganismos. Y en condiciones aeróbicas sigue esta vía, que es la que vamos a estudiar. Vía convertirse en acetilcoenzima A, el otro intermediario, la otra encrucijada metabólica, va a entrar al ciclo Krebs, donde veremos sus etapas, qué cosa ocurre, cómo se regula, etc. Entonces, continuando con el piruvato, vamos a decir que la fuente de piruvato viene a ser la glucosa, o que también estaba programado, pero como les decía, cuando teníamos más horas podíamos desarrollar todo esto. Si bien la glucosa es el principal combustible, en condiciones de cuando baja la concentración de glucosa, el organismo puede convertir estas otras hexosas en glucosa por vías especiales: fructosa, manosa, galactosa. Y todos convertidos en glucosa pueden generar piruvato. Pero también de la glicogenólisis o glucogenólisis podemos obtener piruvato, ¿no es cierto? Convertido en glucosa, etc. Pero también podemos obtener piruvato por transaminaciones, como les mencioné, o por degradación de algunos aminoácidos, ¿ya? Como la serina y el triptófano. Entonces, el piruvato, para ser metabolizado, porque recuerden, la glicólisis se realiza en el citosol, ¿no? Y el ciclo Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. Entonces tiene que ingresar el piruvato para seguir su transformación.
tiene un transportador específico para poder ingresar. Una vez dentro, la primera etapa va a ser quitarse un carbono y convertirse en una molécula que tenga 2 carbonos, que es el acetil. Con su transportador por encima, una reacción muy importante, catalizada por una enzima importante, también la pirúvico dehidrogenasa. A este proceso se le llama descarboxilación oxidativa. Por ejemplo, la enzima es pirúvico dehidrogenasa y uno podría pensar que solamente deshidrogena, pero esa enzima además descarboxila. Esa es la que hace que el piruvato pierda un CO2. Y hablaremos un poquito de esta enzima, que es un complejo multienzimario. Tiene varias propiedades catalíticas. Esta PDH o pirúvico dehidrogenasa. Esta es la enzima clave en la conversión de piruvato en acetilcoenzimado. Entonces aquí quería mostrarles un poquito los procesos fermentativos, ¿no? En ausencia de oxígeno, les dije, vamos a obtener, inclusive acetaldehído puede ser, y luego lactato y acetilcoenzimado, perdiendo CO2. Ahora, como dice acá, cuando no hay oxígeno, el piruvato va a ir a compuestos diferentes, ¿no? ¿Cuál es la razón de que ocurra esto? Nosotros vamos a necesitar siempre, para la glicólisis, debemos tener nada oxidado. Entonces, el hecho de que haya procesos anaeróbicos, por ejemplo, hacia lactato, un motivo es que el organismo se procure de nada oxidado. Tiene que haber una relación NAD oxidado, NAD reducido, un valor, que de acuerdo a cada célula puede variar. Pero, digamos, los términos más generales nos dicen que este valor es algo de 700 a 1, más o menos, debe ser ese cociente nada oxidado, nada reducido. Entonces, cuando este cociente se desbalancea, entonces obliga hacia una vía metabólica a comenzar a funcionar. Por eso dice, necesitamos recuperar NAD para que siga actuando la vía glicolítica. Si no hay nada oxidado, no hay glicólisis. Entonces acá, por ejemplo, quiero mostrarles lo que ocurre en el músculo, la fermentación láctica. Seguramente en glicólisis han hecho ustedes el ciclo de Cori, ¿no es cierto? El ciclo de Cori implica que en el músculo se produce lactato. ¿Cómo se produce el lactato? El piruvato con esta enzima LDH, láctico dehidrogenasa, con NAD reducido, genera lactato y NAD oxidado. Aquí tiene un poco la definición de lo que es la fermentación, degradación de glucosa en condiciones anaeróbicas, donde ocurre en algunos microorganismos y en las células musculares. Bueno, les decía que el ciclo de Cori es la conversión de lactato. Imagínense que están haciendo mucho ejercicio en condiciones anaeróbicas, el músculo ya no va hacia la glicólisis aeróbica, sino forma lactato. Ese alto contenido de lactato, el organismo muy sabiamente lo devuelve al hígado. Y este lactato va al hígado y en el hígado nuevamente se transforma en piruvato. Y este piruvato va hacia la gluconeogénesis, a sintetizar glucosa, que vuelve otra vez al músculo. Por eso se llama ciclo de Cori. O sea, se está utilizando un producto de degradación para generar nuevamente glucosa. Bien, entonces, tenemos el piruvato en el citosol, como ya les mencioné, y como hay oxígeno, ahora va a seguir a la respiración celular, que son las etapas por las cuales la glucosa termina convirtiéndose en CO2 agua, generando ATP y poder reductor. Este es claro. ¿A qué llamamos poder reductor? A moléculas que aceptan equivalentes reductores. ¿Y qué es un equivalente reductor? En realidad a veces se dice acepta hidrógenos, pero un hidrógeno se descompone en un protón y un electrón. Esa pareja se llama un equivalente reductor. Entonces, por ejemplo, el NAD va a captar equivalentes reductores. Ustedes han visto que a veces se escribe el NAD de esta manera. Ponen NAD H más H. ¿Por qué? O sea, vean, esta pareja
H más electrón. Este es el equivalente reductor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un NAD oxidado, el NAD oxidado va a captar 2H más. Entonces, este NAD captura. ¿Por qué se escribe NAD así? NAD H más H. Porque captura a un ion hidrógeno y a los 2 electrones por su configuración. Y nos queda sobrando el ion hidrógeno. Pero en realidad el NAD ha captado 2 equivalentes reductores, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante? Y siempre se va a escribir así. Hay libros que por comodidad escriben así. NAD H2, de repente han visto. Pero lo correcto es poner así, ¿ya? Bueno, entonces, estos equivalentes reductores van a ser, claro, estas moléculas reducidas, vamos a considerarlo como ganancia de una vía metabólica. ¿Por qué? Porque ahora que estudiemos la cadena respiratoria, este NAD, cuando entre a la mitocondria en el transporte de electrones, va a generar 3 ATP. Entonces, lo vemos como una posible molécula energética que se va a convertir en la mitocondria en ATP. Entonces, vamos a contar como ganancia de una vía, ¿no? Bien, entonces ya ubicamos el piruvato y vamos a hacer ya desde que ingresa hasta la matriz mitocondrial donde se va a realizar este proceso. Bueno, aquí tenemos entonces que está la matriz mitocondrial, está el piruvato, aquí es donde se va a realizar la etapa, esta que vamos a ver ahora. La primera va a ser la descarboxilación del piruvato, o la descarboxilación oxidativa en realidad, ¿no? Luego viene en sí el ciclo de Krebs y luego viene la cadena respiratoria que se estudia, digamos, en vías aparte. Bien, ¿en qué consiste la oxidación del piruvato? Necesitamos, bueno, es la conversión del piruvato en acetilcoenzima A. Recuerden, la coenzima A es el transportador de los grupos acetilo. Y se coloca así porque implica que aquí hay un enlace de alta energía, ¿ya? Pues si le ven una comita así, una curvita, indica que es un enlace de alta energía. Entonces, cualquier grupo, ya sea acetilo, propilo, butilo, cualquiera, siempre va a ser transportado por la coenzima A. Bueno, entonces ya tenemos el piruvato que ingresó a la matriz mitocondrial y la enzima clave es la pirúvico dehidrogenasa, que como les mencioné es un complejo multienzimático. En esta reacción global, el ácido pirúvico pierde un CO2, entra coenzima A, que dicho sea de paso tiene el grupo sulfidrilo y con este azufre forma el enlace, un enlace tioéster, ¿no es cierto? Enlace tioéster de alta energía y hemos generado acetilcoenzima A. Para esta reacción, como es una descarboxilación oxidativa, interviene un NAD oxidado y generamos un NAD oxidado. ¿Ven cómo se escribe? NAD H más el protón. Esta es la primera reacción, que no pertenece al ciclo de Krebs, es una etapa previa, ¿ya? Y entonces, aquí hemos generado ahora otra encrucijada metabólica que es el acetilo, que es el acetilcoenzima A. Hablemos un poquito de esta enzima. Esta enzima pirúvico dehidrogenasa se encuentra en la matriz mitocondrial. No forma parte del ciclo de Krebs. Sintetiza acetilcoenzima A a partir de piruvato y vean las características. En una sola presenta 3 actividades enzimáticas, que vamos a conocer como la actividad E1, la actividad E2 es en realidad la deshidrogenadora. La actividad E1 es la que se llama pirúvico o piruvato dehidrogenasa. La actividad E2 es la dihidrolipoamida transacetilasa. Es una o dihidrolipoil, algunos libros lo llaman así, transacetilasa. Y la tercera es la dihidrolipoil dehidrogenasa. 3 actividades en una sola. Y para estas 3 actividades requieren 5 coenzimas.
entre las que están el pirofosfato de tiamina, que es la vitamina B1, están el ácido lipoico, están el FAT, está el NAD y la coenzima A. O sea, como ven, es una enzima compleja. ¿Ya? 5 coenzimas y 3 actividades catalíticas. Vean ustedes que para llegar a esta reacción que les hice en una etapa es bastante compleja, pero de piruvato vamos a llegar a acetilcoenzima A. Y tienen que participar las 3 actividades enzimáticas. Aquí participa el TPP, que es la vitamina B1. Son reacciones, son complejos intermediarios, ¿no? Para la segunda actividad va a entrar, que es la transacetilasa, acá en donde el grupo acetilo ya se va a unir con la coenzima A. Aquí está la coenzima A. Vamos a generar con la última actividad ya el acetilcoenzima A y vamos a generar NAD reducido. Entonces, esta es una reacción muy importante. Ya hemos conseguido generar acetilcoenzima. No es tan fácil como quitarle un CO2 y se acabó, ¿no? 5 coenzimas, 3 actividades enzimáticas. Esta enzima, por ser así tan compleja, a su vez está regulada. Y está regulada alostéricamente. Ya saben ustedes lo que es alostérico. Entonces veamos qué efectores pueden activar esta enzima o inhibir. En general, es inhibida por acetilcoenzima A, por NAD reducido y por ATP. Es lógico que si hay mucha acetilcoenzima no debe funcionar. ¿Para qué? ¿No es cierto? Tampoco si hay muchos equivalentes reductores, y tampoco si hay mucho ATP no necesita funcionar el ciclo Krebs. Entonces, desde aquí ya se inhibe. En cambio, si hay alta concentración de AMP, está activa a la enzima. Esos son los más importantes efectores alostéricos de la PDH. PDH es pirúvico de hidrógeno. Y van a ver ustedes que ahora en el ciclo Krebs tenemos, para que ya vayan fijando, 3 enzimas, sobre todo estas 2 o 3, acá falta una. Las 3 que son reguladas, la citrato sintasa, la isocitrato hidrogenasa y la cetoglutarato de hidrogenasa. Son 3 puntos de regulación que ahora vamos a ver. Bien, hablemos ahora del famoso ácido cítrico que acá les presento y que ustedes sí ya ahora tienen que recordar por qué hacíamos tanta química, porque necesitamos conocer cómo se mueven estos compuestos. En realidad, veamos, una primera mirada del ciclo de Krebs, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son las reacciones? En general aquí vemos este acetilcoenzima de 2 carbonos que se va a unir con una molécula que tiene 4 carbonos. ¿Acá? Se llama ciclo porque comenzamos con este compuesto, terminamos con el mismo compuesto. Es como si hubiera dado la vuelta y hubiera llegado al mismo sitio. Pero esto tiene el mismo objetivo. Entonces, acá vamos a generar 2 más 4, un compuesto de 6 carbonos, que es el ácido cítrico. Luego se convierte en un isómero, que es el isocítrico, también 6 carbonos. 6 carbonos, 6 carbonos, y a partir de acá hay 2 pérdidas de CO2, 2 descarboxilaciones. El isocítrico pierde CO2 y genera el alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos. Este alfa-cetoglutarato vuelve a perder así inmediatamente otro CO2 y nos quedamos con un compuesto que va a tener 4. 6, 6, 5, y acá continúa, ya no hay más pérdidas, ya no hay más descarboxilaciones. 4, 4, 4, 4, y volvemos al compuesto original que tenía 4. Entonces, primera condición del ciclo de Krebs, descarboxilación. O sea, ¿para qué serviría el ciclo de Krebs? Para descarboxilar en primer lugar, ¿no? Pero hay cosas importantes también. Y ven ustedes que yo les decía que el NAD reducido, para nosotros, 2 moléculas son las que vamos a interpretar como ganancia. Cuando una vía genere NAD reducido es ganancia 3 ATP. Y cuando genere FAT, el FAT sí se pone así. El FAT sí acepta 2 equivalentes. Este FAT en la cadena respiratoria va a generar 2 ATP. Entonces, cualquiera de estas es ganancia futura
porque se puede convertir en ATP. Y esto es lo que ocurre en el ciclo de Krebs. Aquí hay un punto en el que obtenemos un NAD. Acá hay otro punto donde obtenemos NAD y acá hay otro punto donde obtenemos NAD. 3 puntos donde obtenemos NAD. Entonces, en teoría tendríamos 3, 6, ya 9 ATPs probables. Y acá hay otro punto donde obtenemos FAT. 9 más 2, 11. Ya estaríamos obteniendo a futuro 11 ATPs. Y hay a dicho sea el paso, luego revisaremos, el ATP se genera de 2 formas. Fosforilándose directamente, lo cual se llama fosforilación a nivel de sustrato. Es cuando ADP más fosfato inorgánico nos da ATP, ¿no? Y va a ocurrir acá, ¿ven? Pero, digamos, alguien dirá, pero es que GTP, lo que pasa es que el GTP se contabiliza como si fuera ATP porque tiene el mismo valor. Después este GTP se va a convertir en ATP con otra enzima. Y la otra forma de generar ATP es en la mitocondria, en el proceso que vamos a ver después, que se llama fosforilación oxidativa. Entonces, hay 2 formas de producir ATP. Fosforilación a nivel de sustrato y fosforilación oxidativa que ocurre con el transporte de electrones. Entonces ya tienen una mirada, el ciclo de Krebs lo vamos a desarrollar indicando qué enzimas son las que participan. A ver, este ciclo, después volvemos en detalle, este ciclo fue, incluso le dieron el premio Nobel a Krebs, por haber elucidado esta estructura, ¿no? Que fue haciéndolo por partes, porque no fue más bien un ejercicio de ingenio para poder armar el rompecabezas, porque no es que tan fácilmente se obtenía la secuencia de reacción. Se usó mucho la lógica y después se comprobó. Bueno, el ciclo de Krebs, llamado también ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿por qué? Porque vamos a ver que el ácido cítrico tiene 3 carboxílicos, ¿no? O más conocido como CAT. Es una vía metabólica catabólica, donde se produce la oxidación de los carbohidratos, principalmente es la oxidación de carbohidratos en condiciones aeróbicas, como hemos mencionado, y sirve para obtener energía. Pero no solamente en el ciclo de Krebs van a oxidarse los azúcares, también se van a oxidar los ácidos grasos. Porque cuando veamos la próxima semana, la siguiente, dentro de 2 semanas, vamos a comenzar a estudiar el metabolismo de lípidos. Como producto de la beta oxidación, un ácido graso produce bastante acetilcoenzima. Por ejemplo, un ácido graso de 18 carbonos produce 9 acetilos. Esos acetilos entran al ciclo de Krebs. Por eso es que los lípidos, las grasas, son altamente energéticos, ¿no? Entonces, podemos alimentar el ciclo de Krebs de diferentes fuentes. Entonces, es una serie cíclica de 8 reacciones, en la que se oxida acetilcoenzima a CO2 con obtención de ATP, NAD reducido y FAT reducido. Al final es esto. Eso es lo que obtenemos como ganancia. En ausencia de oxígeno se inhibe el ciclo. Entonces veamos nuevamente cómo definen los líquidos. Conjunto de reacciones bioquímicas que utilizan los organismos aerobios para liberar la energía química almacenada en el grupo acetilo de los carbonos de acetilcoenzima. Entonces, ven ustedes que el acetilcoenzima proviene de los carbohidratos, puede provenir de los aminoácidos o puede provenir de los ácidos grasos, ¿no? Es de la otra encrucijada metabólica. Y a su vez puede ir a varios sitios. Acá estamos viendo solo el origen, de dónde viene. ¿Qué más? Algunas otras características. Ya mencionamos que cuando no hay oxígeno no se produce el ciclo y se ocurre en la matriz mitocondrial de todas las células excepto en el eritrocito. En el eritrocito no hay ciclo de Krebs, ¿ya? Bien, entonces veamos cuáles son las etapas. En cada vuelta, o sea, recuerden, en cada vuelta de ciclo estamos considerando la mitad de la glucosa en la que está dando vuelta. Por eso es que el rendimiento lo tenemos que multiplicar por 2. Por ejemplo, si les preguntara,
por cada molécula de glucosa, ¿cuántos NAD se generan en el ciclo de Krebs? 6, ¿no? Pero la glucosa, como se ha partido en 2 para dar piruvato, recuerden que la glucosa da 2 piruvatos, pero cada piruvato cada vez entra un piruvato. Entonces la glucosa tiene que dar 2 vueltas. Un piruvato genera un acetilcoenzima. Entonces, todo lo tenemos que multiplicar por 2. Si les preguntara por cada acetilcoenzima cuánto se produce, o sea, por la mitad de glucosa, se producen 3 moléculas de NAD, una molécula de FAD, 2 moléculas de CO2, una molécula de GTP, que se transforma en ATP por esta enzima nucleósido difosfato quinasa, ¿no? Y se contabiliza este GTP por esta razón como si fuera ATP. Ahora, ¿cuáles son las funciones además de oxidar, además de descarboxilar y además de generar energía? Quisiera que no se olviden de estos nombres. Es una vía anfibólica y es una vía anaplerótica. Después les voy a explicar. Por ahora veamos por qué es anfibólica. Anfi significa ambos. Así como anfipático, ¿no es cierto? Significaba que había zona polar y zona no polar. Una vía anfibólica es porque es a su vez catabólica y anabólica. Por eso Krebs es clave en la bioquímica de nuestro organismo y de otros organismos. Porque ven ustedes, si ustedes pueden observar en esta gráfica, puede proveer de metabolitos intermediarios a otras reacciones. Por ejemplo, el oxalacetato, esa molécula que es la primera de la vía, puede ir hacia la gluconeogénesis, puede ir a la transaminación, o puede seguir aceptando el acetil e ir al ciclo de Krebs propiamente dicho. Algunos aminoácidos pueden a su vez alimentar, por ejemplo, al ciclo de Krebs pueden alimentar de malato, de fumarato, de succinato. Vean, el succinato, por ejemplo, puede ir hacia la síntesis de glucosemo y en las plantas a la síntesis de clorofila. Y también puede ir a la síntesis de nucleótidos. Por eso se dice que el ciclo de Krebs es una vía anfibólica, porque puede recibir y puede enviar sus metabolitos a síntesis. Entonces, sus intermediarios, como dice acá, son sustratos de diversas reacciones enzimáticas. Por ejemplo, el alfa-cetoglutarato, ¿no? Cuando vean dentro de algunas clases la transaminación, el alfa-cetoglutarato participa en la transaminación para generar aspartato. O el aspartato puede dar lugar a glutamato. El oxalacetato da aspartato y el alfa-cetoglutarato da glutamato, porque tiene 5 y el glutamato también tiene 5. Si yo le añado un amino al alfa-cetoglutarato, lo convierto en glutamato. Si le quito un amino al glutamato, lo convierto en alfa-cetoglutarato. Entonces, el ciclo de Krebs es a su vez alimentado de otras fuentes. Por ejemplo, si quisiéramos acelerar el ciclo de Krebs, podríamos alimentarlo por acá. Y por aquí continuaría funcionando el ciclo de Krebs, siempre y cuando hubiera oxígeno. Bien, veamos entonces las reacciones. La primera reacción. Ya dijimos que está formada por 8 reacciones y vamos a dividir en 2 fases. La primera fase va a incluir, digamos, esto es una especie de una clasificación más didáctica, ¿no? De la reacción 1 a la 4, acá el grupo acetilo de 2 carbonos, como les dije, reacciona con 4 carbonos que tienen oxalacetato. Ahí está. En la primera reacción, acá está el acetilo y este es el oxalacetato. Vean, este es un alfa-cetoácido dicarboxílico. 1, 2, 3, 4. Tiene un ceto y tiene 2 carboxilo. Este es el oxalacetato. Entonces, con el acetilcoenzima A va a formar el ácido cítrico o citrato que tiene, ¿cuántos carbonos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tricarboxílico porque tiene 3 carboxílicos. ¿Ya? Y tiene además un OH en posición 3. 1, 2, 3, acá es el OH. Esta reacción está catalizada por la citrato sintasa. Acá está. Otra vez. Aquí se rompe este enlace,
sale la coenzima A y se forma el ácido cítrico o citrato. Normalmente en las reacciones les van a poner así ionizado, o en otros libros aparece con su H acá, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se pone así? Porque a pH exterior está ionizado los ácidos carboxílicos, pero tranquilamente podría ser aquí COH como han visto anteriormente. Entonces, por eso, en algunos casos siempre se habla piruvato, citrato, no se dice ácido pirúvico, ácido cítrico, solo por esta razón, porque en la célula están ionizados, entonces se dice citrato, piruvato, glutamato, o se podría decir ácido cítrico, ácido pirúvico, ¿no? Entonces no hay ningún problema en decir piruvato, decir ácido pirúvico. Entonces, primera reacción. Ahora, ¿qué pasa con el ácido cítrico? El ácido cítrico, bueno, dicho sea de paso, acá tiene que entrar agua. El ácido cítrico, en algunos libros lo pasan de frente de ácido cítrico a isocítrico, pero hay un intermediario, que es el ácido cis-aconítico o cis-aconital, que es un ácido es un ácido insaturado, tiene acá un doble enlace. Hay una deshidratación, por eso es que se genera el doble enlace. Y después hay una hidratación. Parece mentira. Primero deshidrata y luego hidrata. Hace eso porque lo que vamos a observar es que el OH que estaba acá se va a pasar acá. Para hacer eso no es tan fácil. Ha deshidratado y ha hidratado. Y luego entonces obtenemos el isocitrato. El isocitrato, la única diferencia es que tiene ahora el OH en el carbono 2 y no en el 3, como tenía el citrato. La reacción es catalizada por una enzima llamada aconitasa. Veamos. Entonces, el citrato se convierte de forma reversible en isocitrato con la enzima aconitasa. Este es el compuesto intermediario. En algunos libros, o sea, esto es un poco inestable. Por eso es que en otros libros pasan de frente de citrato a isocitrato, ¿ya? Pero el intermediario es el cis-aconitasa. Una primera deshidratación. Luego hay una hidratación y generamos entonces el isocitrato. Tercera reacción. Ya hemos generado el isocitrato. Hasta acá hemos mantenido 6 carbonos. Aquí viene una etapa clave. Si bien la enzima va a ser la isocitrato de hidrogenasa, a veces no se vayan a confundir solo por el nombre, van a pensar que solo deshidrogena, esta deshidrogena y descarboxila. Entonces hay una descarboxilación oxidativa. Como reacción química es una descarboxilación oxidativa. Entonces vamos a perder CO2 acá y vamos a generar un compuesto de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Alfa-ceto, este es un alfa-cetoácido. Igual que el oxalacetato, era un alfa-cetoácido de 4 carbonos. El alfa-cetoglutarato es un alfa-cetoácido de 5 carbonos. Hemos perdido un CO2 y hemos generado el alfa-cetoglutarato. La enzima es la isocitrato de hidrogenasa, que a su vez, además de descarboxilar, deshidrogena. Entonces acá obtenemos el primer NAD reducido. Lo lógico tiene que entrar acá un NAD oxidado. Veamos la reacción ental. Aquí está entonces el isocitrato. Aquí está el NAD oxidado. Va a ganar 2 equivalentes reductores y generamos el NAD reducido. Además va a perder CO2 y generamos el alfa-cetoglutarato. Acá está carbono 1, este es el alfa. Estamos usando la nomenclatura antigua, ¿no? Alfa, cuando el adyacente a un carboxilo le llamamos carbono alfa. Por eso es alfa-cetoglutarato. La enzima es la isocitrato de hidrogenasa, que va a ser otro punto de regulación. La regulación la hablaremos al final. Siempre hay un intermediario que se llama oxalsucinato, pero no hay necesidad, porque ustedes de isocitrato vamos a conseguir el alfa-cetoglutarato. Estamos en la reacción 3. Ahora, ¿qué va a pasar? Otra descarboxilación. Entonces,
vamos a convertir el alfa-acetoglutarato, lo descarboxilamos y además deshidrogenamos. Esas son dos reacciones contiguas que son similares, descarboxila y deshidrogena. Y la enzima es la alfa-cetoglutarato hidrogenasa. Entonces, tenemos el CO2 y el NAD reducido. Pero acaba de entrar otra vez una coenzima y vamos a generar una molécula de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, que es el ácido succínico. Este es el ácido succínico y es transportado por la coenzima A. Este es un enlace de alta energía que después se va a romper para que se genere una fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, producto de esta reacción, succinil coenzima A. Volvamos a nuestro cuadro y estamos acá, ¿no? Alfa-acetoglutarato entra coenzima A, sale CO2 y tenemos el segundo NAD y hemos generado succinil coenzima A. Recuerden, cuando hay este enlace es alta energía y aquí es donde se va a generar la fosforilación a nivel de sustrato, donde generamos GTP. Entra GDP más fosfato orgánico, se libera la coenzima A, sale, a partir de acá ya no tiene ninguna coenzima A. Todos son ácidos sólidos, sin su transportador. Y este es lo que se llama la fosforilación a nivel de sustrato. Luego, el succinato va a deshidrogenarse con la succinato hidrogenasa y va a generar el FAT. De acá, el succinato, que es un ácido de 4 carbonos, va a generar un ácido de 4 carbonos pero con un doble enlace, que es el ácido fumárico, el fumarato. Y este fumarato, para romper, saben que cuando hay que romper el doble enlace, el organismo ingresa agua, ¿no es cierto? Acá hay una nueva hidratación y generamos el malato. Y el malato luego va a generar, por otra deshidrogenación, el oxalacetato. A ver, entonces, como repasando, veamos, nos quedamos en succinil coenzima A. ¿Qué pasaba acá? Acá había luego la fosforilación a nivel de sustrato. Succinil coenzima A, sintetizaba GTP, se liberaba coenzima A y aquí no hay equivalente reductor, ¿no? Solo un GTP. La enzima es la succinil coenzima A sintetasa. Luego el ácido succínico se deshidrogenaba, pero ahora el que recibía los hidrógenos era el FAT. Al deshidrogenarse, le quitamos 2 hidrógenos, hemos generado un doble enlace. Generamos el fumarato. La enzima, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamará? Succinato de hidrogenasa, ¿no? Siempre que se genere NAD, FAT, tiene que haber una deshidrogenasa. Lo que pasa es que a veces, además de carboxila. Recuerden que la pirúlico hidrogenasa también se generaba NAD, ¿no? NAD reducido. Entonces, el fumarato, que tiene doble enlace, ahora va a ser hidratado. La enzima es la fumarasa, o fumarato hidratasa. Puede llamarse fumarasa o fumarato hidratasa. Entonces, rompemos el doble enlace y generamos el malato. Además, como hay una molécula de agua, entra también un OH. Entra un hidrógeno, rompiendo el doble enlace, y entra el OH. Este es el malato, que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, dicarboxílico. Para que se convierta en oxalacetato, ¿qué faltaría? Que este OH se convierta en ceto, y ahí tendríamos ya el oxalacetato, ¿no? Hasta acá solamente vamos a hidratar, no hay producción de nada. Y acá sí ya tenemos la última etapa donde se genera NAD, el tercer NAD, entonces el malato con NAD oxidado, gracias a la enzima malato de hidrogenasa, genera el último NAD y genera nuevamente el oxalacetato. Hemos vuelto al punto inicial. Entonces, el balance químico del CAT estaría representado por esta reacción. Un acetilcoenzima A más 3 NAD oxidado, más un FAT oxidado, más GDP, más fosfato inorgánico, más agua. ¿Qué cosa nos da?
2 CO2, un acetilcoenzima A, 3 NAD reducido, un FAD reducido, un PTP y 3 iones hidrógeno que acompañan a ese NAD, ¿no? O sea, esas 8 reacciones las hemos representado en una sola reacción. Ahora veamos una cosa importante, que es la regulación del ciclo de Krebs. Como siempre, para ser reguladas las enzimas tienen que ser alostéricas, ¿no? Y hay estas enzimas clave: la citrato sintasa, la isocitrato de hidrogenasa, etanitrato sintasa, la isocitrato de hidrogenasa, la alfa-cetoglutarato de hidrogenasa. La citrato sintasa es inhibida por NAD reducido. Todo lo que signifique productos de la vía, lógico, tiene que inhibir las enzimas, ¿no? NAD reducido, succinilcoenzima A, citrato y ATP son los inhibidores. Y el activador de la citrato sintasa es ADP. En el caso de la isocitrato de hidrogenasa, inhibidor principalmente es el ATP. Y activador en el músculo sobre todo es el calcio y el ADP. Y de la alfa-cetoglutarato de hidrogenasa está. Los inhibidores son succinilcoenzima A, su vecino, su producto final, el NAD reducido, y los activadores, sobre todo en el músculo, es calcio. Pero la regulación se da solo por ese nivel, NAD oxidado, NAD reducido, ¿no? Ese cociente. Son 3, entonces, importantes puntos de regulación, además de la pirúvico hidrogenasa que ya vimos. Ven ustedes cómo se regula la vía de manera muy fina, ¿no? No solamente tiene un punto de regulación, tiene varios puntos. Si falla uno, está el otro, está el otro y está el otro. Y sin embargo, en la enfermedad, todo eso se desequilibra. Bien, entonces ya estamos aquí. Hemos estudiado el ciclo de Krebs. ¿Y ese NAD a dónde va a ir a parar? Justamente, la mitocondria, si ustedes recuerdan la estructura, en la membrana interna tiene una serie de moléculas. Dentro de esas moléculas hay un conjunto de moléculas llamadas citocromos que están ubicadas en la membrana interna mitocondrial, que son las que van a generar el ATP. Cuando el NAD reducido o el FAD reducido ingrese y genere ATP con un proceso redox. Dicho sea de paso, repasando un poquito, ¿por qué se preguntaban los bioquímicos? ¿Por qué necesitaban el NAD? Lo que va a dejar son electrones. Acá hay 2 viajes. Este equivalente reductor que les he dicho trabaja separadamente, porque los electrones se van a ir por un lado y los iones hidrógeno por otro. Ahora sí andan separados. Después se van a juntar cuando reaccionen con el oxígeno para formar agua. Pero cada uno viaja por separado. Entonces los electrones van a ir, como decir, saltando de un citocromo a otro. Y estos saltos electrónicos generan potenciales de energía. Entonces, el orden en el que están los citocromos es el orden de sus potenciales redox. Así, entonces, es como que yo no puedo cambiar el orden porque si no el electrón no va a moverse. Entonces, el electrón es como cuando uno tira una pelota y juega básquet, le va tirando al otro y al otro, igual. Entonces, los electrones, ahí dando saltitos, digamos, en términos simples, genera energía suficiente para sintetizar ATP acá. Pero no bastaba con esa explicación de que los electrones se movieran. ¿Qué pasaba con los iones hidrógeno? ¿A dónde se iban? Eso lo voy a explicar al final en la hipótesis de Mitchell. Los iones hidrógeno son bombeados acá, al espacio intermembranal, y se establece acá una gran concentración de protones. Acá el pH es muy ácido y acá menos ácido, casi alcalino. Y se genera una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial más el salto que han dado los electrones genera energía suficiente para que funcione esta ATPasa, que les voy a mostrar, que es una enzima que tiene una serie tiene como 7 u 8 subunidades. Es un motorcito que solo funciona si hay una diferencia de potencial.
También por esto Mitchell ganó el premio Nobel. Entonces, a esta se le llama la hipótesis quimio-osmótica. Entonces, la diferencia potencial generada por este movimiento de cargas eléctricas genera energía suficiente para sintetizar ATP. Eso es lo que ocurre. Por eso es que el NAD tiene que entrar acá. O sea, si el NAD estuviera sin ingresar aquí, no generaría ATP. ¿Ya? Y el organismo los mantiene cerca, porque de acá viajan aquí nomás y van a generar. Vamos a ver esto un poquito en detalle. A este proceso se le llama fosforilación oxidativa, a la generación de ATP luego de que haya, digamos, mecanismos reversos. Entonces, la mitocondria nos dice que es la máquina energética, ¿no es cierto? Ahí es donde se va a realizar el transporte electrónico. Estas moléculas están ubicadas, bueno, acá demuestra una serie de componentes que tiene la membrana de la mitocondria, que tiene doble membrana. Aquí estarían los elementos de la cadena respiratoria, eso es lo que hemos hablado. Incluso están las enzimas del metabolismo oxidativo, hay transportadores, la ATP sintasa, la creatinasa, enzimas del metabolismo ilícito, las corinas, o sea, es una estructura muy compleja, como ustedes habrán visto en biología, el caso de la mitocondria. Entonces, así está, ciclo de Krebs acá adentro, ¿no? En la matriz, y transporte electrónico acá. Bien, entonces, el NAD y el FAT que venían del Krebs o de la glicólisis, porque también la glicólisis hemos tenido NAD, ¿no es cierto? Va a entrar, va a dejar sus electrones en la cadena respiratoria. ¿Por qué se dice cadena respiratoria? Porque acá el último aceptor de estos electrones va a ser el oxígeno. O sea, el oxígeno va a recibir electrones y va a recibir iones de hidrógeno, otra vez recibe el par y formaba. Recién acá se formaba. Entonces, veamos este mecanismo, que se denomina fosforilación oxidativa, que es la fuente más importante de ATP, ¿no? Vamos a ver esta etapa. ¿Cuáles son los componentes primero? Les voy a mostrar los componentes de la cadena respiratoria. En general son citocromos. Los citocromos son moléculas proteicas que tienen un metal. Puede ser hierro o puede ser cobre. El citocromo C y el B tienen hierro. Y el citocromo A, A3, tiene cobre. Esos son los que van a recibir los electrones, los metales. Pero hay un componente que no es citocromo, que es la coenzima Q. Puede funcionar, otra característica es que estos citocromos pueden funcionar como enzimas del tipo de hidrogenasa. Pueden contener hierro y este hierro puede estar ligado a azufre. Hay un núcleo hierro-azufre. Y el A3 contiene cobre, como lo mencioné. Entonces, tenemos el NAD, también el NADP, que ahora no vamos a hablar, pero el NADP en menor nivel, el flamín mononucleótido. Hoy día vamos a hablar solo del NAD y del FAT. Las quinonas es el representante de la coenzima Q, que les voy a mostrar para que tengan una idea de la estructura, si es que no recuerdan. Los citocromos son el B, el C1, el C, el A, A3. Entonces, estos citocromos, además de tener hierro, me olvidé mencionar que tienen grupo hemo, parecido al de la hemoglobina. Entonces, tienen proteína, grupo hemo y hierro. ¿Ya? Y hay proteínas ferrosulfuradas que también sirven para transportar electrones por redes. Bien, recuerdan, acá está el NAD. El NAD, en su estructura, puede aceptar electrones y ya no hay sitio para que entre el protón, por eso lo deja sólido, ¿no? El FAT es este, ¿ya? Este es el FAT y sin un fosfato es el FML, son de la familia, de las flaminas. Aquí está la ubiquinona, es una quinona que puede aceptar dos hidrógenos y se convierte en ubiquinol. Los otros citocromos, acá están los citocromos, acá está el grupo hemo y hierro en el centro formando el hierro. Hay varios grupos de hemo. Este es, por ejemplo, el C, este es el citocromo C, el citocromo B.
una miradita a los componentes de la membrana. Y acá están las proteínas ferrosulfuradas. Ven ustedes, bastante complejo. Tienen hierro, azufre y forman parte de esos complejos que ahora vamos a ver cuántos complejos hay. Estos componentes los han agrupado en complejos. Vamos a mencionar 4 complejos. Y algunos libros consideran un quinto complejo. Antes, vamos a mencionar quiénes proveían una H. Esta es la piruvato hidrogenasa, la isocitrato hidrogenasa, la malato hidrogenasa y la alfa-glutarato de hidrogenasa. Veamos a dónde van estas moléculas reducidas. Entonces, les decía que la cadena de transporte de electrones va a tener estos complejos. El complejo 1 tiene como grupo prostético también mononucleótido y las proteínas ferrosulfuradas. Se le llama también NAD de hidrogenasa al complejo 1 o se le llama en algunos libros NAD coenzima Q óxido reductasa. El complejo 2 es la succinato de hidrogenasa o llamada también succinato coenzima Q reductasa. El complejo 3 está formado por los citocromos B y C1. Ahora les voy a mostrar la ubicación. O también se le llama ubiquinol citocromo C óxido reductasa. Luego tenemos el citocromo C que está solito y el complejo 4 es la citocromo oxidasa, que es la única que tiene cobre. Aquí están los citocromos A, A3. Se les pone así porque están pegados. No hay un citocromo A libre y A3 libre. Son dos que están juntos como si fueran gemelos y se le llama citocromo A.A3. ¿Ya? Y algunos libros consideran a la ATP sintasa como complejo 5. Pero los que van a participar en el transporte de electrones son estos 4 complejos. Veamos la ubicación y cómo van a funcionar. Aquí está el complejo 1. Aquí está el complejo 3, este es el complejo 2 y este es el complejo 4. El oxígeno es el aceptor final. Entonces, los electrones van a viajar así, hasta acá. A ver, veamos eso. Entonces, desde NAD hasta el oxígeno es un proceso exergónico. Tiene que ser así, porque si no, no se podría sintetizar ATP. ¿Y quién da el carácter exergónico? Bueno, lamentablemente no podemos incidir un poco más, pero no sé si las primeras partes de teoría hablaron del delta de G, cómo hallar la energía libre de Gibbs. Antes, cuando teníamos más, ahora hacemos ejercicio. Cómo hallar el delta de G utilizando la ecuación de Nernst, donde trabajamos con potencial en redes. El asunto es que para que un electrón fluya, tiene que ir cada vez el orden tiene que ser potenciales más positivos son los que reciben. Pero bueno, olvídense entonces si no han hecho eso. Si alguien quiere ya profundizar, ya le digo. El asunto es que cuando pasa, es como en una escalera, ¿ya? Así se tiene que poner potencial. Entonces, si uno baja, tiene que ir dando saltos de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Es lo que así fluye. O si uno tira una pelota, la pelota va a ir rodando, ¿no es cierto? Cuando está en una pendiente. Más o menos es así como se han ubicado de acuerdo a su potencial a estos ciclotrons. Entonces los electrones de hecho se ven obligados a avanzar. Que si cambiara, es como que estamos bajando y de repente hay una escalera que sube, no se nos impide seguir fluyendo. Es la forma como se han ubicado los ciclotrones. Por eso es que los electrones pueden ir, ¿ya? Pueden moverse en ese sentido. Y al moverse, generan energía. Es un proceso exergónico. Bien. Y esta energía no es que se esté utilizando directamente para sintetizar ATP, sino en principio se utiliza para bombear los protones. Porque se acuerdan que la parejita esta
Los electrones se fueron por los citocromos, pero el ion hidrógeno no puede entrar a los citocromos. Porque quienes reciben al electrón es el hierro se oxida y se reduce. Solo acepta electrones. ¿Y qué pasa con el ion hidrógeno? Estaría ahí si es que alguien no lo bombea hacia el espacio intermembrano. ¿Y quién lo bombea? La energía que se ha generado acá. Que se ha generado cuando los electrones salgan, se genera energía, como dice acá, se emplea para bombear protones fuera de la matriz, para ir generando el diferencial de potencial. Entonces, ¿quiénes bombean? Vean, los complejos 1 y 3 bombean 4 iones hidrógeno y el complejo 4 bombea 2. El 2 no bombea, porque el 2 es donde está la ubiquinona. Entonces, la ubiquinona, ¿por qué no bombea protones? Porque la ubiquinona recibe a los dos. Es la única que recibe tanto al hidrógeno como al electrón. Entonces, no le sobran hidrógenos para bombear. ¿Ya? Además, no atraviesa la membrana interna. Entonces, se ha generado esta energía electroquímica por este gradiente protónico que al final sirve para generar ATP. Entonces, va a ir así, ¿no? El NAD va a entrar acá y va a comenzar a bombear. Va a comenzar a bombearse protones. Los electrones van viajando así. Ahí está la coenzima Q que no bombea nada. Luego el complejo 3 que sí bombea. Y luego viene el complejo 4 donde se va a terminar el viaje de los electrones, porque acá aparece el oxígeno. Y bueno, acá hay también hidrógenos y se va a generar agua. Como acá tenemos un montón de iones hidrógeno, ahora se ha generado el diferencial de potencial. A ver. Más o menos aquí pueden observar. Entonces, acá se bombean 4 protones, acá se bombean 2 protones. Acá se bombean 4, entonces tenemos 8, 9, 10. Porque, ¿cómo sacaron que había 3 ATP? Ahora les voy a decir. ¿Por qué se supone que cada NAD va a generar 3 ATP y cada FAT 2 ATP? En realidad es 2.5. Pero se ha redondeado a 3. De repente alguien en algún libro lee que el valor de cada NAD no es 3 como les he puesto, sino es 2.5. Y el valor de cada FAT es 1.5. Cuando se ha medido es así. Pero para términos de cálculo se redondea a 3 y se redondea a 2. ¿Ya? Por si acaso le digo. Entonces, en el complejo 1, vean, acá el NAD va a ir dejando sus electrones, va uno por vez. Se mueven del FMN, de la ferrosulfurada, hasta la coenzima Q. Y acá se van a bombear 4 protones. Y se va a transferir desde el NAD hasta la coenzima Q. Ese sería el primer viaje, de NAD a coenzima Q. En el complejo 2 ya interviene la succinato de hidrogenasa. Ahora, quería mencionar lo siguiente. Al succinato no siempre todos los equivalentes reductores van a entrar por acá. El FAT, por ejemplo, puede entrar por acá. Mejor dicho, entra por acá. Por eso es que el FAT genera menos ATP que el NAD. Porque el NAD, como ha viajado un poco más, genera más energía. ¿Ya? En cambio, el succinato, como ha entrado a partir del complejo 2, genera solo 2 ATP. Pero acá pueden entrar no solamente los FAT provenientes del ciclo de Krebs, pueden entrar, por ejemplo, algunos otros intermediarios, como son glicerol 3-fosfato o cualquiera de los grupos acilo. Acá, proveniente de los ácidos grasos, pueden entrar acá los equivalentes reductores o provenientes del glicerol 3-fosfato gracias a las enzimas, así coenzima A de hidrogenasa, cualquiera de los ácidos. Entonces es un punto donde convergen otros intermediarios
además de los del ciclo de Krebs. Entonces, el FAT que se ha producido en el ciclo de Krebs entra por acá. Veamos en el complejo 3. Traslada los dos electrones desde la coenzima Q hasta el citocromo C, que estaba solito. ¿Se acuerdan que el citocromo C estaba solito? Entonces acá está la coenzima Q. Lleva los electrones hasta el citocromo C. ¿Ya? Siempre van transfiriendo dos electrones, pero van yendo de uno en uno. Y en este complejo, recuerdan, había el citocromo B y el citocromo C1. Una cosa es el citocromo C y otra cosa es el C1. En este complejo están el B y el C1. Y además tiene proteínas ferrosulfuradas, ¿no? Y finalmente, en el complejo 4 está el citocromo A3 y acá entra el oxígeno. Están los dos citocromos que tienen cobre y van a recibir con el oxígeno más protones, generan agua. Y así termina el viaje de los citocromos. En resumen, ¿cómo se mueven los electrones? Así. NAD entra por el estratismo no nucleótido, lo pasa a la coenzima Q, y está el citocromo B al C1, esto lo transfieren al C y el C lo transfiere a la A3 y esto finalmente al oxígeno. En cambio el FAT entra de frente al segundo complejo, al complejo 2, que era la coenzima Q, con succinado. Y les quería mostrar el complejo 5, que estaba un poquito más lejitos, y era el ATP sintasa o sintetasa. Esta molécula, esta enzima, miren, recibió el premio Nobel Poyer por su trabajo en describir la ATP sintasa. Es una proteína muy compleja. Acá tienen 6 unidades, ¿no? Atraviesa la membrana, tiene 2 dominios, y eso está en el libro de Leninger, y acá se va a generar, gracias al potencial electroquímico, puede sintetizarse ATP, así en términos muy simples. Transforma la energía cinética que se ha obtenido por movimiento de electrones, lo transforma en energía química. Esto es lo que se llama proceso de transducción de energía. Ha convertido un tipo de energía en otra. Entonces, desde el punto de vista médico, hay inhibidores y desacoplantes de la cadena respiratoria. Por ejemplo, la sida, el cianuro actúan en la cadena respiratoria. Algunos antibióticos también. Hay 2 tipos de inhibición. Los propiamente inhibidores del transporte electrónico, o sea, inhiben el transporte de electrones, pero no inhiben que se sintetice ATP. Hay otros que inhiben la fosforilación. Y hay otros desacoplantes. Inhiben la síntesis de ATP, pero no inhiben el transporte de electrones. Los electrones están ahí, pero, y alguien dirá, ¿cómo? Si hay electrones no hay ATP, no hay por qué. Porque no hay bombeo de protones. O sea, los protones los van cogiendo, entonces no se genera el gradiente de potencial y no se puede sintetizar ATP, pero sí se mueven los electrones. Y la enzima esta, la ATP sintasa, tiene una actividad llamada translocasa, de translocación. Ahí suena un poco raro, ¿no? Pero es de translocación. Y a esta enzima también puede ser inhibida por algunas proteínas. Vamos a ver. Por ejemplo, la rotenona, he escuchado hablar que es un insecticida, ¿no es cierto? El almital, que es un barbitúrico, van a inhibir a la proteína, a la ferrosulfurada, por encima a este complejo. Un antibiótico que es la antilicina bloquea al citocromo B y al C1. El cianuro, que es el veneno, el monóxido de carbono, porque
uno se puede morir cuando cierran el carro y tienen el motor prendido, se genera monóxido y el monóxido vive acá. Entonces hay transporte de electrones y todo, pero al inhibir el citocromo A3 ya no hay transferencia al oxígeno. Entonces la respiración celular se corta. Y hay otros dos más. La oligomicina impide la fosforilación, por lo tanto inhibe la síntesis de ATP. Y como desacoplantes, hemos dicho que son los que impiden la síntesis de ATP, pero no el transporte de electrones. Ejemplo, el 2,3-dinitrofenol. Aquí está. Esta molécula es un desacoplante, porque captura los protones e impide que se forme el gradiente de concentración de iones hidrógeno, pero no impide que se muevan los electrones. A eso se le llama desacoplante. Bien, la teoría quimio-osmótica de Mitchell, aquí se puede notar, decía que se genera aquí una gran concentración de protones que al generar este potencial, esta fuerza electromotriz es suficiente para que funcione la ATPase, ¿no? La ATP sintasa. Bien, y para terminar, bueno, aquí ya pueden leer ustedes los postulados de la teoría. Solo tengo que decirle qué cosa era anaplerótica. La vía anaplerótica es diferente de anfibólica. Anfibólica les dije que era porque era catabólica y anabólica. ¿Qué es anaplerótica? Son vías que sirven para rellenar cuando falta un metabolito del ciclo de Krebs. Por ejemplo, ¿cuáles son las vías anapleróticas? Estas son... Esta es la relación del ciclo de Krebs con otros metabolismos, ¿no? En el anabolismo, ahí está, hacia dónde van a ir algunos intermediarios del ciclo de Krebs, pero les quiero mostrar cuáles eran las anapleróticas, son las que están en rojo. Por ejemplo, si falta oxalacetato, el piruvato se carboxila y genera oxalacetato. Si falta, porque si no hay oxalacetato, de hecho no funciona no va a funcionar el ciclo de Krebs. Entonces, puede ser alimentado por el mismo piruvato, por la oxidación del piruvato. O, a partir de la glicólisis, ¿se acuerdan que se formaba el fósforo no el piruvato? También se puede carboxilar por la fósforo no el piruvato carboxilasa y genera oxalacetato. O el piruvato puede convertirse en malato y el malato otra vez da oxalacetato. Así se mantiene el ciclo de Krebs, digamos, con su componente principal, que es el oxalacetato. Aquí están las reacciones anapleróticas principales. En el hígado, el piruvato puede convertirse en oxalacetato. El fósforo no piruvato también puede convertirse en oxalacetato. Y el piruvato, con otra carboxilación, se convierte en malato y este malato va a dar oxalacetato. A las reacciones que procuran intermediarios al ciclo de Krebs se llaman reacciones anapleróticas. Al final, entonces, estas son las conclusiones finales. En eucariotas transcurre la mitocondria. Es una vía central del metabolismo aeróbico, ¿no? Tanto de carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos. El ciclo de Krebs se acopla a la cadena respiratoria para generar energía. Y además es fuente importante de intermediarios de vías biosintéticas, vías anabólicas. Y al final vamos a contar los 36 ATP para terminar. En la glucosa, ¿se acuerdan? Se generaba 2 NAD, equivalía a 6 ATP. La glucosa, acá se generaba 2 ATP, fosforilación a nivel de sustrato.
Luego, cuando el piruvato se descarboxilaba, generaba los NAD. Eran 6 ATP. En el ciclo de Krebs son 12, ¿no? Por 2, 24. Y al final vamos a tener 36 o 38 ATPs. Ahora, ya no voy a explicar cuánto es 38 y cuánto es 36. A veces ese NAD de acá, por la forma como entra la mitocondria, no genera